¿Qué harías si te digo que Disney tiene un caso realmente impactante que relacionaría a uno de sus enigmáticos parques de diversiones ubicados en California? La acusación que se le hizo al parque de diversiones es tan grave que los padres del denunciante, un menor de tan solo 7 años de edad, aseguran que su hijo a día de hoy sigue teniendo traumas psicológicos que no le permiten dormir, aunque no hay demasiada evidencia que pueda corroborar el testimonio del menor. Sin duda alguna es interesante, y lo último que se supo del caso es que el parque de diversiones y sus ejecutivos y representantes negociaron una cuantiosa suma de dinero para que no sigan con el juicio. Quédate hasta el final de este interesantísimo video, pues en él vas a ver un lado muy oscuro de Disney que jamás antes habías oído mencionar. En honor al tiempo hemos de empezar. Como siempre, yo soy host y seré tu anfitrión. Entre la larga e innumerable lista de denuncias hacia Disney como compañía y a los parques de diversiones, se encuentran muchísimas por supuestas violentaciones a menores por parte de integrantes de los parques de diversiones, e incluso existen denuncias a altos ejecutivos de la empresa por haber violentado a menores de edad en repetidas ocasiones, y de esto hay muchísimas pruebas que pueden corroborar que esta es una realidad que Disney jamás se ha atrevido a aceptar y mucho menos se ha hecho responsable. Dentro de las denuncias existen muchos padres que aseguran ex empleados del parque de diversiones o empleados activos habrían violentado a sus hijos en los mismos parques de diversiones. Pero el caso del que vamos a hablar hoy es mucho más interesante, inquietante y perturbador. Resulta que unos padres aseguran su hijo fue parte de un culto, de un ritual oscuro en el parque de diversiones de Disney, por supuesto sin el consentimiento del menor. La familia Ortega, oriundos de México, quienes radicaban en Estados Unidos hacía muchísimos años, aseguran que un paseo familiar en el parque de diversiones de Disney en California fue el peor error que pudieron haber cometido. En la denuncia impuesta hacia Disney, el padre y su madre aseguran que en aquella tarde, mientras paseaban con su hijo, de un momento a otro, les ofrecieron que si querían ir a distintas atracciones en donde el menor, por algún motivo, no quisiera subirse, había un lugar de cuidados especiales que usualmente están en los parques de diversiones de niños. Estos se hacen cargo de los menores para que los padres puedan hacer distintas actividades y que el menor supuestamente esté siempre a buen recaudo. Sus padres así lo hicieron, dejaron a su pequeño hijo de solo 7 años y aseguraron regresarían en más tardar 2 horas. Para la familia Ortega esta no sería la primera vez que visitaban el parque. Ellos usualmente acostumbraban a ir de paseo a este lugar. Ahora bien, lo que jamás imaginaron era qué era lo que iba a suceder al regresar por su hijo. Resulta que la familia Ortega, cuando llegó, se llevó una gran sorpresa. Encontraron a su pequeño hijo de 7 años con una actitud muy rara, con ojos llorosos y un silencio abrumador. Sus padres no entendían qué había sucedido. Por supuesto, ellos insistieron a los empleados quienes se encargaron del cuidado de su pequeño, de que qué era lo que le había sucedido a su hijo que estaba con esta actitud. Resulta que los empleados quienes estaban a cargo aseguraron que al menor no le ocurrió nada, simplemente había peleado con otros 2 pequeños que estaban también ahí y por eso era su cara larga. Los empleados aseguraron que mantuvieron el control de la situación y que el menor jamás salió golpeado, pues simplemente habría sido una pequeña discusión o riña muy normal entre los niños. Teniendo en cuenta esto, la familia Ortega se llevó a su pequeño a casa, pero se dieron cuenta que su comportamiento era mucho más irracional. Prácticamente no quería hablar con ellos, tan solo habiendo pasado un día de haber visitado el parque de diversiones. Por supuesto, sus padres se preocuparon muchísimo y determinaron que algo le había sucedido en el parque de diversiones y, por supuesto, temieron lo peor. Quizás lo habrían violentado de alguna manera o quién sabría qué.
Al final de todo, ellos decidieron llevarlo a terapia psicológica y por supuesto los padres hicieron énfasis de que todo esto, el cambio del comportamiento del menor, se dio a raíz de que lo dejaron bajo el cuidado de aquella supuesta guardería en el parque de diversiones de Disney. El psicólogo en aquella sesión habló con el pequeño y le pidió que dibujase en una hoja sus sentimientos o qué era lo que pasaba por su mente. El pequeño, sin dudarlo demasiado, empezó a trazar unas líneas en el papel y poco a poco la imagen del parque de diversiones de Disney se vio plasmada en la hoja de papel, pero con un detalle muy curioso. Al parecer el pequeño dibujó a Mickey Mouse y lo que aparentemente era la guardería en donde se había quedado tan solo 2 horas. Ahí dibujó también a una mujer de nombre Mary. Ese fue el nombre que escribió en la camiseta de esta persona. Al parecer, el pequeño estaba retratando a una de las empleadas quienes lo estaban cuidando ese día. Luego de una intensa conversación con el terapista, los padres se acercaron y le preguntaron qué información tenían respecto a qué era lo que le podía suceder a su pequeño hijo. El psicólogo, abrumado, miró a los padres Ortega y les dijo que el menor mencionó haber participado en una fiesta que le dio mucho miedo. Cuando el psicólogo le dijo dónde fue la fiesta a la que asistió y que le tenía tan aterrorizado, el menor le contestó al psicólogo que fue en el parque de diversiones, justamente en la guardería en donde dejaron al pequeño. Cuando empezó a recabar más información, el psicólogo se enteró que el pequeño de 7 años aseguraba que mientras sus padres lo habían dejado, a este se lo llevaron a una especie de bodega o cuarto oscuro, o podría ser bien algo como un subterráneo. El pequeño mencionó que mientras se lo llevaron con engaños, ofreciéndole golosinas, se dio cuenta que más niños venían con él. Cuando llegaron a una habitación en donde aparentemente disfrazados estaban unos hombres con unas especies de capuchas, pero curiosamente con las máscaras de los personajes icónicos de Disney, como lo es Mickey Mouse, el pato Donald, Goofy o Minnie. El menor aseguró que lo llevaron en contra de su voluntad y que cuando él empezó a gritar por sus padres, estos le amenazaron y le dijeron que se quedase callado. Hicieron que se desvistiese él y los demás niños. Por fortuna, mientras relataba esto, el psicólogo asegura que el pequeño no fue violentado en ninguna forma, más allá de que le hicieron quitarle sus prendas y lo dejaron con ropa interior a él y por supuesto a los otros menores que también estaban en la guardería y fueron llevados a engaños por parte de empleados que estaban en el parque de diversiones. Los hicieron sentarse a todos en un círculo y les ofrecieron gaseosa y bocadillos, cualquier tipo de golosina, como para tenerlos tranquilos de alguna manera. El pequeño asegura que vio que muchas de estas personas encapuchadas, quienes llevaban las máscaras de los distintos personajes de Disney, empezaron a hacer círculos alrededor de ellos mientras caminaban tomados de las manos. En el centro el menor asegura que vio una especie de estrella hecha con velas y por supuesto todas estaban encendidas. En el centro habían 3 palabras escritas con tinta o algo que el menor asegura parecía ser manchas de sangre. El psicólogo le contó a sus padres que el motivo por el cual el menor no les había contado nada era porque estas mismas personas, al cabo de 1 hora y tanto, le dijeron a los menores que no contaran nada, pues les harían daño a ellos y a sus familias. El pequeño asegura que dentro del círculo y dentro de aquella estrella hecha con velas existían 2 palabras escritas: Welcome Kids, que en la traducción al español significa bienvenidos niños. Luego del evento traumático y el hecho de que el menor tuviese que contar nuevamente todo lo que sucedió, los padres, por supuesto, con un testimonio comprobado por el psicólogo, en donde se sabía que lo que el niño decía era totalmente real, fueron a la fiscalía a interponer una denuncia al parque de diversiones por este hecho. Se sabe que la noticia empezó a hacerse un poco viral en un canal de radio de California, pero lastimosamente y por algún extraño motivo, esta noticia no tuvo más relevancia, aun cuando aseguran que cuando la madre y el padre hicieron la denuncia en la radio, ya que sentían que no eran oídos por las autoridades, pareciera que realmente querían hacer justicia por este hecho, pero extrañamente todo se quedó en una denuncia que jamás continuó
y básicamente no llegó a hacer ningún oficio que pudiese perjudicar a la empresa. Hay quienes aseguran que Disney compró sus conciencias para que esta información no se hiciera más pública. La historia es realmente interesante y la encontré en un blog oficial de denuncias en donde me he dado cuenta hay muchísimas hacia Disney que no se han develado o han sido mostradas públicamente como deberían ser. Por supuesto, yo no puedo confirmar que esto sea 100% real. Lo único que puedo asegurar es que la denuncia en su momento existió. Ahora, el hecho de que la versión por parte de los padres sea real no se puede saber del todo, porque jamás llegaron a concretar la denuncia. Es por esto que se piensa que Disney pudo haber comprado conciencias. Quisiera que me dejes tu opinión en la caja de comentarios respecto a este interesante caso. ¿Piensas que realmente en Disney ocurren ritos oscuros como el que te acabo de mencionar? ¿Y cuál sería la motivación para que lo hagan? Créeme que estaré atento a todas tus opiniones en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo y recuerda que si este video te gustó, la forma en la que puedes ayudarme al crecimiento del canal es dando like, activando la campana de notificaciones, suscribiéndote por supuesto y compartiendo este video a muchas más personas que pienses este contenido puedan interesarles. Ahora bien, otra forma en la que puedes ayudarme al canal es uniéndote por un valor de 39 centavos mensuales. De esta manera me ayudas a seguirme motivando para hacer más contenido similar a este. Si quieres que traiga otras historias similares a estas y denuncias respecto a esto, déjamelo también en la caja de comentarios. Como siempre, no olvides que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.